Ubicada en plena calle Cuna, este lugar guarda una gran colección de mosaicos romanos y tesoros arqueológicos únicos, transformando un hogar en un auténtico museo. Es la casa de mayor valía de todas las que se pueden visitar en Sevilla y es donde late el corazón de una gran señora y verdaderamente donde tiene un idilio Roma con Sevilla. Es una persona que necesitábamos en el principio del siglo XX y que gracias a ella se han cambiado muchísimas cositas en el mundo del patrimonio. Hoy en Paseando por Sevilla recorremos uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Casa Palacio de la Condesa de Lebrija. Muy buena. Hola, ¿Qué tal? Oye, qué alegría, por fin, ¿no? Por fin, ya era hora. Bueno, Celina, nuestra primera vez paseando por Sevilla y no va a ser la última, eso espero. seguro. Oye, y qué mejor sitio para empezar que es la calle Cuna, donde vamos a conocer pues todos los tesoros escondidos y también nos vas a contar más sobre la historia de esta calle y bueno, y el origen de su nombre. Una gran calle esta, muy transitada, lo veis que pasa muchísima gente de carga y descarga, muchísima gente de Sevilla, un montón de turistas. La calle Cuna es uno de los grandes ejes de la ciudad, que conecta con El Salvador, con la, bueno, digamos que con la Sevilla comercial, y tiene un nombre pues que nos remite al gran orfanato que hubo aquí, del que no queda nada ya. Lo único que queda, para recordarlo, que no es original, es la inscripción que está en latín y que es la que leían las madres antiguas. Digo las madres porque siempre las que parece ser que dejaban a los niños en el torno eran las madres. Aquí había una casa cuna. Cuna para los niños que cuna no tenían en su casa. No hace tanto tiempo los niños nacían ahí a cascoporro y las madres y los padres que no podían criarlos los dejaban en el torno de la casa cuna. Un torno que estaba abierto 24 horas. Tú podías dejar al niño allí a la hora que tú quisieras, del día o de la noche. Normalmente la gente los dejaba por la noche. Los tornos como los de los que te venden dulce. Tú dejabas al niño, le dabas la vuelta y al niño no lo veías más. Entonces, para que te pesara un poquito en el corazón, las monjas labraron una piedra, que donde tú dejabas al niño era una cunita, pero tenía como soporte tiene una piedra, y ahí grabaron esa inscripción que está ahí en la Puerta de Galerías de Madrid, que pone en latín, que la gente no lo entendía, pero sabía lo que ponía. Si mi padre y mi madre me abandonan, Dios me recogerá. Entonces parece ser que era con ánimo de que a la gente, a la madre o al padre que lo dejaba allí, le pesase un poquito el corazón, y en vez de dejarlo, le diese otra vuelta al torno y dijeran, ay, mi niño, y se lo llevaran para atrás. Difícilmente, porque los niños, además, la gente que deja a los niños en los tornos es gente que no tiene posibilidad de tenerlo en su casa y morían muchísimo. Mira, si tenéis ocasión, si no ya iremos, en San Luis de los Franceses hay una exposición permanente que se llama Arte y Beneficencia, donde están las tablas de manda. Las tablas de manda son unos, bueno, como una especie de soporte donde se ponían todas los donativos que daba la gente pudiente para que los niños no se muriesen, y aún así se morían los niños, que era una cosa mala. Hasta el siglo XIX se morían casi el 90% de los niños que entraban en la casa cuna, o sea que no servían para nada. Se hacinaban en cunita y se morían de cualquier cosa porque no había ni vacunas ni nada. Esto es uno de los puntos calientes de las rutas estas que se hacen de misterio, porque dicen que los espíritus de los niños están por aquí todavía, por la calle Cuna. Y esto ha sido un sitio de mucha mortandad infantil. Ya no queda nada de aquella casa cuna, pero queda, hombre, pues el recuerdo. La calle ha cambiado muchísimo, afortunadamente, y sigue siendo, ahora es una de las calles principales comerciales y que todavía guarda cierto glamour. Eso es, sí, porque bueno, nos has contado un poquito el origen, ¿no? Del nombre de esta calle, pero también tiene muchos artes. Sí. Y bueno, encontramos edificios arquitectónicos tan reconocidos como Ciudad de Londres, de la exposición del 29, que son auténticas reliquias aquí en el centro de Sevilla. Sí, fíjate que la exposición del 29 está en todas partes, ¿eh? No se puede circunscribir nuestro pensamiento ni a la Plaza de España ni al Parque de María Luisa, está en todas partes. Este edificio, Ciudad del Hombre, que se llamó así, ya nada más que el nombre que tiene mucho glamour. Sí, es gemelo o hermano mellizo del de la Adriática, que está en la esquina de la Constitución. Es verdad que el de la Adriática tiene, o la Casa Filella, el que quiera, como queráis llamarlo, tiene una posición bastante más predominante porque está en Constitución, pero es igual, nos lo hizo Espiau y es un edificio que le da una vuelta de tuerca pues, a ese regionalismo que nos trajo Aníbal González. Afortunadamente y todavía lo tiene Pronovia,
y es un sitio precioso, porque cuando tú vienes a probarte traje, tú entras, si Dios quiere. Yo no he venido nunca a probarme traje porque daba mala suerte y te quedabas soltera. Bueno, me Y así acompañas, todo, Celina, cuando yo venga contigo, me acompañas. Yo vengo contigo ya, sí, sí. Cuando va subiendo, la Casa Pronovia lo mantiene bastante bien. Además es un sitio de elegancia todavía y bueno, de los pocos sitios, aquí en la calle Cuna, nos encontramos todavía comercios de cierto, digamos, de cierta clase. Aquí está Pronovia, pero enfrente te puedes encontrar un montón de casas para las que no son novias, para las que vamos de invitar. Te encuentras comercios como La Colchona, que es la casa más antigua de Estepa, que solamente abre en Navidad y en Semana Santa. Es curioso porque encontramos que en la calle Cuna, pues, además de sus orígenes, por supuesto, de esa historia tan trágica, de ese orfanato que se encontraba aquí situado, pero era necesario. Que era necesario en ese momento, por supuesto, encontramos pues eso, edificios arquitectónicos tan simbólicos y también encontramos pues diferentes tiendas pues de todo tipo. Sí, que es lo que de todo, una tienda de desde juguete moda, antiquísima. Historia, es decir, una de las más antiguas de Sevilla está aquí también ubicada. Sí, sí, Mira, los Reyes Magos, se Eso, llama, muy antigua, encontramos y de una foto en todo. la puerta de cuando era chiquilla. Y nos seguimos adentrando, Celina, paseando por la calle Cuna, y hoy nos vamos a adentrar en uno de los puntos más mágicos de Sevilla, un edificio que no tiene desperdicio en ninguno de sus rincones. En ninguno, yo diría que es el gran tesoro de la calle y yo diría que es uno de los grandes tesoros de Sevilla, muy desconocido, con toda la gente que pasa por aquí y con todas las veces que pasamos. No es uno de los puntos clave de entrada y salida ni de sevillanos ni de turistas. Se dijo en su tiempo que era la casa mejor ensolada o mejor pavimentada de Europa. Yo iría más para allá y diría que es la casa mejor pavimentada del mundo, porque no puede haber otra casa igual que la que tenemos aquí en la esquina. Una casa-palacio que data del siglo XV, del siglo XVI, Sí, ese es su origen. que fue propiedad de una mujer empoderada, Hombre, que en su momento una pues pedazo de señora. era una apasionada del arte, y todo ese arte lo llevó a esta casa-palacio y bueno, pues hizo una mezcla ahí que lo convierte en algo tan único y tan Sí. esencial, en un auténtico museo ubicado aquí en el centro de Sevilla. Yo creo que es uno de los museos más importantes del mundo. La casa del siglo XV, la señora que lo compró y que la transformó en lo que es hoy, en una señora del siglo XX, y entre el siglo XV y el siglo XX la casa fue comprada por distintas familias importantes. La mujer que la hizo, lo que es hoy, la compró a buen precio porque una de las familias que vivió en este transcurso entre el XV y el XX fue la familia de los duques de Corbos, y dicen que eran tres: la mujer, el marido y una criada negra. Y parece ser que salían los tres siempre juntos a hacer los mandados y las cosas, no tendrían hijos, no te puedo decir. El caso es que en un momento dado deja de salir la mujer, o sea que empiezan a salir solo el marido y la criada, y empieza a decir la gente, tú sabes cómo la gente de Sevilla y la gente de todos lados, que habían matado a la mujer y la habían emparedado. Al final, ese rumor, ¿no? evidentemente, Ese rumor. al final desaparece la familia porque se mudan a otro lado y la gente dice que la casa está embrujada porque la emparedada se ha quedado dentro. Eso hace que el precio de la casa baje un montón. Y bueno, eso le viene estupendamente bien a una compradora que pasaba de todo este tema, como es la que compró la casa. No se sabe que aquí hubiese muerta ninguna porque esta señora tiró la casa entera para su propósito de vida, que fue hacer de esta casa este museo que vamos a visitar, y aquí no apareció mujer emparedada ninguna por ningún sitio. El caso es que el hecho en sí hace que seguramente esta señora no habría tenido problema en comprar la casa más cara, pero que le vino estupendamente bien y se hizo con 2.500 metros de casa, que se dice pronto aquí en el centro. 2.500 metros Es muy grande de esta casa, casa, en tres es muy plantas de grande, casa ubicada en tres en la calle plantas. Cuna, pues imagínate el valor a día de hoy incalculable. No, eso no se puede vender. Esa señora lo compraría a buen precio, pero ya te digo, No, a día de hoy, pues ya no solo por los 2.500 metros, sino por todas esas obras de ¿Cuánto arte vale un museo? que tenemos. Eso te va a decir. se puede, ¿Cuánto eso vale no, eso cuánto vale un museo? Eso no se puede con elementos tasar. escultóricos, arquitectónicos, pictóricos, de todo, toda la de disciplina. todo, de todo. Nos vamos desde el arte romano hasta el arte mudéjar, pasando por todo tipo de Y pintura de del siglo obras. XX, porque ella era pintora del- también. Eso es, todo. encontramos reliquias con un valor incalculable Sí. aquí en plena calle Cuna. Según has dicho, uno de los puntos más importantes, no solo de Sevilla y de España, sino de Europa. Sí, la representación o la encarnación que tuvo esta casa en la persona de esta mujer, y el hecho de que sea una mujer le da todavía más valor, porque hacer esto a principios del siglo XX, como lo hizo ella, y sin ningún hombre que te dé sombra, no que te la haga, sino que te dé sombra, es todavía más, tiene todavía más mérito, evidentemente. Regla, la condesa de Lebrija, fue una pionera en ese empoderamiento Efectivamente. femenino que a día de hoy pues tanta importancia tiene y tanta falta Y nos tan sigue fácil no- bueno, haciendo. Y tan fácil no era Nos en la esa pu- época. En aquel tiempo, Estuvo doña Regla muy Manjón y complicado. Mejerina fue una de las que nos puso el camino para que hoy puedas estar tú aquí presentando, yo pueda estar hablando contigo tranquilamente, Rocío nos pueda estar grabando, y que seamos mujeres todas las que podemos andar ese camino que nos allanaron mujeres tan importantes y tan interesantísimas como doña Regla Manjón y Mejerina, sexta condesa de Lebrija, que vivió en la calle Cuna de Sevilla. Pues ya estamos aquí en las puertas, vamos a adentrarnos en la Hombre. Casa Palacio de la Condesa de Lebrija. Vamos Vamos para para adentro.
Bueno, Celina, ya hemos llegado a la casa Palacio ¿Qué casa? de la Condesa de Lebrija. Nada más entrar, un espectáculo, la estampa que nos deja pues este patio central. Yo creo que es uno de los patios más bonitos que hay en Sevilla. Y aquí está el espíritu de doña Regla Manjón y Mergelina, efectivamente, la condesa de Lebrija, la sexta condesa de Lebrija, una mujer insuperable, vamos, insuperable. Hemos hablado de Regla, de la Condesa de Lebrija, pero ahora vamos a saber más sobre ella, para que todos y todas aquellos que no lo conozcan, pues sepan quién fue la Condesa de Lebrija, Celina. Pues fue una mujer que se hizo a sí misma, aunque eso sea una redundancia que ahora se dice mucho, es una señora humanista, autodidacta, porque en aquel tiempo esta señora nació a finales del siglo XIX y ella no pudo estudiar la facultad porque no pudo, evidentemente, porque las mujeres en aquel tiempo estaban para casarse y poco más. Sin embargo, ella se dedicó siempre al cultivo de diferentes artes, fue poetisa, fue pintora y sobre todo fue mecena de las artes y una coleccionista sin igual, evidentemente. Nunca prohibió el acceso de su colección a todo el que quisiera verla, nunca robó nada, que ese es el gran marchamo que tiene la Condesa de Lebrija, que se trajo de Itálica los mosaicos, no es verdad, y una estudiosa y una amante y estudiosa, no, más todavía, de la arqueología romana. Entonces ella desde pequeñita, desde que tenía 15 o 16 años, su padre cuando le regalaba un dinerito, ella se iba por allí por Santiponce y ofertaba su dinero a quien encontrase algo de las excavaciones o de las excavaciones de cuando Santiponce removía tierra y se encontraba cualquier cosa, pues ella ofrecía su dinerito que le daba su padre por cualquier vasija, por cualquier cosa, y fue el inicio de una colección que es una de las colecciones más importantes del mundo. Por eso decíamos antes previamente que es la casa palacio mejor pavimentada no solo de Europa, sino del mundo. Y vemos aquí en el patio central, Celina, un mosaico increíblemente, bueno, no restaurado, sino que al final se ha conservado tal y como está. Este es el mosaico de Pan. Ahí está Pan en medio, que está tocando un instrumento que decían que cuando Pan tocaba el instrumento que tiene en la mano, entraba la gente en pánico, de ahí viene el pánico. Estaba enamorada de Galatea y aquí se narran pues, los amores de Pan, los amores de Zeus, las 4 estaciones. Es un mosaico que se trajo la condesa de Itálica y ella lo que hizo fue que compró esta casa, la compró en 1900, ya viuda, porque al final se casó mayorcita. Y aparte de que se casó mayorcita, le duró muy poco el matrimonio. Ella se casó con Federico Sánchez Bedoya y a los 3 años enviudó. Entonces, esa posición de mujer viuda le permitió hacer una vida muy hombruna en el buen sentido de la palabra, porque si hubiese sido soltera no habría podido operar con tanta libertad, pero a ser viuda pudo comprarse esta casa. La compró en 1901 y va a estar derribándola y aclimatándola a los mosaicos que se va a ir trayendo de Itálica durante 13 años. Encontraba un mosaico, ella no recorta un mosaico para apañarlo a una habitación de su casa, sino que tiraba su casa para apañarla al mosaico y va a ir comprando terreno hasta que se va a juntar con esto, que son más de 2.500 metros en el centro de Sevilla, ¿eh? Que esto llega hasta la calle Sierpe, que no cuando entra no se da cuenta de lo amplísimo que es el terreno que tiene aquí la Condesa de Lebrija. En esta casa tiene un idilio Roma con Sevilla, porque es que es verdad, porque es que aquí el sitio sí que es verdad que Sevilla y Roma tienen mucha relación, todos los suelos, todos, por donde tú pises, son mosaicos romanos, están perfectamente engarzados unos con otros con un gusto especial, seguramente porque doña Regla era una señora. El único problema que hay aquí es el que tenemos en Sevilla entera, que hay una humedad tremebunda, y entonces los mosaicos, veis que se están levantando. Sí, es verdad. Cuesta mucho trabajo Sí. mantenerlos, sí que es verdad. La Condesa de Lebrija, Celina, era una apasionada del arte, y como bien dices, pues Sí. al final todo esto lo consiguió ella solita. Sola. Vemos mosaicos como elemento arquitectónico romano, pero también vemos otro tipo de elementos de otras Claro. disciplinas artísticas. La casa en sí misma se empieza a construir en el siglo XV, por ejemplo, la puerta del XVI. Después, los elementos que encontramos, claro, es una casa que pasa por el Renacimiento, por el Barroco, es una casa que tiene elementos mudéjares, pero aparte, sí que es verdad que Roma, la gente que somos amantes del arte, Roma es parte, si tú tienes el corazón entregado a las artes, Roma digamos que es la mitad, pero tiene sitio para más disciplinas artísticas. Entonces tenemos brocales, musulmanes, tenemos cerámica musulmana, cerámica sudamericana, y ella todo lo que iba encontrando, todo lo tiene absolutamente musealizado, y la casa es un museo. No es la casa de una señora mayor que se dedicaba a comprar piezas que encontraba por ahí y las iba poniendo, sino que está todo perfectamente documentado, todo absolutamente reglado, e incluso ella salvó muchas cosas que si no hubiese sido por ella no tendríamos. Por ejemplo, las azulejerías que tenemos aquí son antiguas del siglo XVI. Si tuviéramos hoy una Regla en Sevilla, seguramente no se perderían tantas cosas que se están perdiendo, que ahora está muy de moda eso de tirar las casas y pase a hoteles, pues sí, doña Regla iba antes, para que nos entendamos, o entendamos el personaje que era esta señora, iba antes y decía, pararse ahí,
lo que vale aquí, ¿cuánto vale? Yo me lo llevo, yo lo compro, yo lo quiero no para mí, sino para la ciudad de Sevilla y para el mundo de las artes. No quiero robar nada, quiero llevármelo para exponerlo. Y eso es lo que tenemos aquí, una exposición de todo lo que ella pudo salvar. Era una señora magnífica, magnífica. Me llama mucho la atención, Celina, los arcos de este patio central. Como bien dices, pues combina diferentes estilos artísticos. Aquí vemos del arte al-ándalus, ¿no? De ese arte musulmán también, pues muchos elementos característicos, ¿no? Hizo una fusión, entonces encontramos aquí una auténtica joya artística, ¿no? Sí, es una casa que no tiene rival. Aquí en Sevilla tenemos varias casas, muchas, que se visitan bastante, muy conocidas, pero esta es la que más vale porque además, fíjate que para hacer lo que tú dices, esa fusión, tenemos arte romano, tenemos glística, tenemos arte sudamericano, tú lo ves y está perfectamente combinado, porque el saber, lo que uno tiene entre las manos, como sabía doña Regla, hace que pongas cada cosa en su sitio. Fijaos que además en el Salón de las Columnas que está ahí detrás, ella tenía allí una especie de tablinium, como los romanos antiguos, donde ella hacía unas conferencias y unas tertulias, siempre con hombres, porque con mujeres yo no creo que tuviese, hombre, tendría amistad con mujeres la señora porque sería una mujer aparente, pero no creo que tuviese mucha conversación con mujeres, porque la vida que llevaba doña Regla era de hombre. En la biblioteca que tenemos arriba, que es un sitio magnífico, hay un montón de volúmenes y 4.000, tendría más o menos cuando se casó unos 6.000, 4.000 los aportó ella y eso no es normal. Que su marido era un hombre importante, que era diputado en Madrid, y que 2.000 fueran del marido y 4.000 fuesen de ella, eso dice mucho de una mujer de aquel tiempo, ¿eh? Su madre, que se llamaba Leona, tuvo mucho que ver en la formación de su hija y en la forma de ser, y por eso le retrasó mucho el matrimonio, porque no encontraba ningún muchacho que le gustara para ella. Hombre, claro, es normal, porque la hija no era cualquier cosa, evidentemente. Quería algo a la altura, por no dejó supuesto. hijos, no dejó hijos. Y bueno, el hecho también de no tener nada de qué preocuparse, digamos, es verdad que las mujeres nos autosacrificamos mucho cuando tenemos familia, eso sigue siendo una realidad, que diga lo contrario no está en el mundo. Una mujer sin hijos, vamos, yo soy una mujer sin hijos, a mí me permite hacer una vida mucho más libre que mis amigas y mis familias que tienen hijos. Doña Regla fue así, como no tuvo una familia de la que ocuparse, su familia fueron sus mosaicos, su casa, la hora de su vida fue su casa. Y nos la dejó a todos nosotros. Por eso a mí me duele el corazón cuando voy a Itálica muchas veces, que en Itálica faltan muchos mosaicos, y dicen, ay, que esto lo robó la condesa de Lebrija. Pues menos mal que vino la condesa, mi alma. Porque si no viene la condesa, no tenemos ni lo que tenemos aquí, que son casi 600, entre los que están en el suelo y los que tenemos por toda la casa, que también tenemos mosaicos colgados. Ella lo aprovechaba todo. La condesa no tiraba nada, nada. Ella hablaba con los labradores, con la gente que trabajaba la tierra, por allí por Santiponce, por sus tierras y las de su padre. Y cuando empezaron a venir las máquinas que profundizaban más que los araos amanuenses, los araos a mano, decía, espérate, tú cuando empieces, tú me traes un puñadito de la tierra, que yo vea lo que hay. Y cuando hacía así, escarbaba un poco y veía tesela de mosaico, decía, ya está, ¿cuánto vale este trozo de tierra para ti? Tanto, pues te lo doy. Que me lo llevo. Que me lo llevo. Yo me encargo. Oye, y ella se ojo encargó también, de traérselo todo. Celina, las esculturas que vemos aquí también, Claro, eso todo, y todos todo los bello. elementos Todo, también todo. de cerámica musulmana, como bien estabas comentando. Todo perfectamente conservado y... Trozos de capiteles, vemos diferentes utensilios, o sea, es que estamos hablando que Un museo. no es solo la Casa Palacio mejor pavimentada de Europa y del mundo, sino también es que es un museo en sí. Sí, o sea, es un lo que museo. encontramos aquí en la Casa Palacio Sí. de la Condesa de Y así Lebrija lo quiso es ella, un ¿eh? auténtico museo. Ella tenía contacto además con muchos intelectuales, se Sí, escribía diferentes sí. cartas con pintores como Gonzalo de Bilbao y con otros intelectuales. Cuéntanos un poco más de qué tipo de relaciones mantenía con Mira, aquí, ellos. hoy en día, esta casa se alquila. Si tú quieres hacer aquí un concierto, si te quieres casar y quieres hacer aquí tu boda, si quieres hacer cualquier conferencia, se alquilan los salones y el patio que hay detrás. Y supongo que cuando se hace alguna tertulia interesante, pues resonarán aquí las voces de doña Regla o los ecos de aquellas fiestas que hacía ella, hacía fiestas de disfraces. Ahí en el saloncito que prepararon sus sobrinos nietos, en su honor, hay pinturas donde se puede ver a la condesa disfrazada de egipcia. Tenía una vida social muy activa. Una vida la social. condesa. Al lado tenemos una pequeña vitrina con cartas con Sorolla, con Gonzalo Bilbao, con gente importantísima, con políticos extranjeros, todos hombres, ¿eh? Todos hombres. Y Que eso para su época, como bien dice, pues al final es algo muy imagínate, enseñable. yo supongo que las mujeres dirían, mira, esta claro, es que completamente Avanzada para su época. diferente del resto de las mujeres de aquel tiempo, que lo único que tenían en su mente era casarse bien, evidentemente. Ella se casó bien también, es un buen matrimonio, tardío,
Pero es que aparte se quedó viuda joven, digamos, se casó cuarentona y se quedó viuda cuarentona, que es que no le dio tiempo de más nada. Cuarentona en aquel tiempo era ya para tirarla. Y además, ella, el retrato que le hizo Sorolla, que lo tenemos aquí también en el saloncito, se le ve que era una señora sensata y con su vida bien direccionada, porque además... Como es se que dice hoy día, empoderada, pero sin decirlo tantas veces, porque es que fue una señora que dejó su huella en la ciudad a base de muchísimo trabajo, porque si hoy tenemos que trabajar doble para hacernos ver al lado de un hombre, imagínate en aquel tiempo. Las críticas que recibiría esta señora serían de todas partes, evidentemente, pero se hizo valer porque sus amigos mejores eran los intelectuales de la época. Y a la vista está porque tenemos ahí la correspondencia que tenía incluso con los reyes. Fue amiga de Alfonso XIII, de Victoria Eugenia, hija predilecta, todo. Y su casa la tenemos abierta para todos los sevillanos. Nos la abrieron sus familiares en el año 99 como museo, porque la casa tiene 3 plantas. Pero ya llega el momento en el que las casas, palacios de Sevilla se vuelven incómodas para la vida moderna, evidentemente. Entonces decidieron que se iban a mudar y que la casa le van a abrir. Y tenemos abierta esta planta, que es la planta de abajo, que es donde están todos los mosaicos, evidentemente, la que más le gustaba a la condesa, y la planta de la entreplanta, que es donde se nos muestran las habitaciones donde ella estuvo viviendo. En la planta tercera no tiene acceso actualmente porque es donde vivieron los descendientes hasta el 99, que hace nada. Es una casa tan bonita. Bueno, ya nos has contado un poco más de la historia. Hemos visto este patio central de la planta baja. ¿Te parece bien que terminemos de ver el recorrido de la planta baja y ahora seguimos y subimos? Si tú venías a ver a la condesa, tú podías tirar por aquí y después podías pasar a su despacho. Este es el despacho, o sea, vamos está a allí seguir. enfrente. Pues vamos para adentro. In your veins won't melt. It made me realize that I won't get to see you tonight. I didn't miss your call, 'cause you not me who dropped the ball. Celina, seguimos en la planta baja y ahora vamos a ver el despacho de la condesa de Lebrija. Eso es, esto sería como si fuese una antesala de todos los mosaicos que se trajo, este se le partió un poco. Entonces ahí donde pone salve, eso sí lo puso ella. Entonces le diríamos salve, que es un saludo elegante. Seguimos viendo mosaicos por los suelos de toda la casa, planta toda la baja, casa, no solo el toda la patio casa. central. ¿Y aquí qué vemos? Cuéntanos. Esto sería un despachito que tenía la condesa. Aquí vemos su retrato, fijaos, ya mayor, porque murió con 86, ¿eh? Murió muy mayor, o sea que tuvo una vida plena, digamos, y tuvo mucho tiempo de hacer muchas cosas. Aquí vemos algunos de sus principales tomos que no están en la biblioteca, que hablan sobre todo de arqueología, que hay que tener para leerte un manual de arqueología tú sola. Eso requiere mucha paciencia y requiere muchísimo interés, ¿eh? Aquí vemos cosas de su padre que era muy guapo, de su madre. Ella tuvo Estos una son familia. elementos un poco más personales, Sí, ¿no? Más íntimos. Sí, de sus padres. Ella, evidentemente, tuvo una familia bien. No vamos a decir una buena familia, porque familias todas son todas buenas, digamos, o no. Pero digamos que tuvo una familia muy bien situada, ¿eh? Era una familia... Ella venía de la dinero, aristocracia, realmente, y venía... No era de Sevilla, era de Sanlúcar de Barrameda. Pero que supo emplear muy bien su fortuna, porque se puede ser de buena familia y no hacer nada con la vida en general. Hombre, por supuesto. Y ella lo que hizo fue exponerlo todo. Y ella, en su casa, donde hacía las tertulias, era en este salón. Este es el salón de las columnas. Este salón es impresionante, con estas columnas, como bien dices. Las columnas con buenas, esos en realidad, son capiteles. aquellas dos. Eso es. Aquellas dos que son de Itálica. De Itálica se trajo esta señora. No me gusta decir todo lo que pudo y más, pero es que fue así, pero en el buen sentido. No me lo traigo todo lo que puedo y más. Sino, los capiteles también son originales, todo. Celina. Esto no, estas columnas que están aquí son para soportar la parte de arriba, porque la condesa no se limitó a comprar la casa del siglo XV, sino que fue comprando, eso se pasa mucho, te falta sitio, vas comprando las propiedades colindantes. Y entonces hubo un momento, se ve muy bien arriba, en el que tapó un patio. Y el patio lo tapó, claro, al tapar el patio, tú tapas con la parte, pones un techo, pero tienes que soportarlo con algo. Entonces estas columnas no son originales de romanas. Las columnas que dan nombre al patio, al salón este, son aquellas dos. Seguimos viendo mosaicos romanos presentes en toda la casa, no solo en el suelo, sino también por las paredes. Por todas partes. Los que estaban mejor conservados, los mosaicos son pavimentos. Los romanos inventaron el mosaico para hacer los suelos de sus casas. O sea que por pisar un mosaico no pasa nada. Tú cuando vengo con los grupos siempre dicen, ay, es que me da un poco de cosa pisar, no pasa nada. Lo que sí es verdad es que a veces el estado en el que se encontraba la condesa, los mosaicos, pues no permitían ni siquiera ponerlo en el suelo. Entonces los que estaban un poquito más regulares, lo que hizo con ellos fue exponerlo en la pared. Pero los mosaicos no son cuatro. No se ponen para en que quede claro. se ponen en la pared. Fijaos que lo que queda de la casa, de patio, esta casa no tiene mucho patio, porque ella necesitaba espacio al interior.
Evidentemente, hay otras casas de Sevilla que tienen mucho patio, pero como ella necesitaba sitio para exponer su colección, el patio de la casa de la Condesa de Lebrija, que es visitable, que pues, se puede pasear o que se puede alquilar, o sea, aquí se hacen muchos conciertos, no es muy grande, porque aquí lo que interesa es, digamos, el interno, para poner por todas partes todo lo que ella iba encontrando. De todos los mosaicos, el más bonito es ese. El que vamos a ver en otro de los salones. Fijaos además la visión que tiene tan bonita este palacio, porque continuamente se está, lo que tú decías, concatenando distintos estilos. Estos son azulejos de convento, que nada tienen que ver en absoluto con mosaicos romanos, sin embargo la visión es preciosa. Tú imagínate la cara que pondrían los albañiles cuando llega la condesa y dice, hola, ya que estarían posiblemente terminando cualquier habitación. Mira, que me he encontrado un mosaico octogonal. O sea, quiero que lo instalemos aquí. Quiero que tiréis todo lo que haga falta, me da igual cómo lo hagáis, pues así lo quiero yo. Fijaos que este es precioso. Este se presume, esto es de una casa de itálica, se presume que en medio tendría una fuente seguramente. Sobre todo por los motivos que son de fuente, son motivos acuáticos que tiene. Fijaos los colores tan bonitos que tiene. Esta señora no tenía problema en tirar su casa, estuvo así 13 años de obra, son muchos años. Hombre, 13 años de obra, pues imagínate, ¿no? Muchos años. Además que eso ha trascendido, que la cuadrilla de la albañil estaba hasta el pelo de ella, ¿eh? Normal. Se trajo incluso los suelos de cubículas enteras. Las cubículas son las habitaciones de las casas romanas. Seguramente este suelo estuvo en una cubícula que perteneció a una mujer, porque la medusa se suele poner en las cubículas de muchachas. La medusa, si te mira, o tú la miras a ella, te convierte en piedra automáticamente. Entonces, para evitar los ataques a mujeres y a muchachas, que fueran, digamos, por proteger su virtud, se solían poner en las cubículas de muchachas. Fijaos cómo teje la condesa unos mosaicos con otros, unos con otros, y los va entretejiendo, y pasamos de una a otra. Lo malo es esto. Sí, algo queda claro, Celina con la condesa, es que tenía una personalidad muy fuerte y auténtica. Sí. Ella crea su propia obra de arte en su casa y, como bien dices, pues mezcla diferentes estilos y dentro del mismo estilo, pues como bien dices, mezcla un salón pegado a otro con diferentes mosaicos y queda bien, o sea, queda genial. O sea, la mente de esta señora era de otra generación, por supuesto, y de otro mundo. Y muy estudiosa, porque lo hacía todo siempre con una documentación intachable, y eso es lo que más se le alaba a esta señora, evidentemente. Esta es la sala de Dioniso. Esto es una sala que ya la quisieran muchos museos arqueológicos del mundo. Wow, no. Pero mucho, yo estoy viendo aquí más reliquias que muchos de los museos que he visitado, Celina, fijaos, o sea que... Este mosaico está intacto. Todas las vitrinas que tenemos alrededor son vitrinas de museo. Son muebles antiguos, evidentemente, porque son muebles del siglo XX. Y esta escultura que vemos fijaos aquí... que esta es la que da el nombre a la sala. Es un torso de Dioniso, que es el dios del vino, Baco. Esto se encontró en Itálica también. Podría estar en el Museo Arqueológico de Sevilla, ¿por qué no está? Porque en aquel tiempo la ley permitió que la trajera la condesa de Lebrija. Ni fue, ni la robó, ni la trincó, ni se la trajo bajo... Nada. Lo permitió la ley porque era su casa. Si tú tienes dos casas, tú puedes poner el sofá donde te dé la gana. De una casa en la playa te lleva el sofá allí o te lo trae a la de Sevilla. Y nadie te va a decir nada porque son tus propiedades. Pues una cosa así, grosso modo, evidentemente, es lo que hizo la condesa. Nunca se le pudo decir nada porque era su casa. Y fijaos cómo lo aprovecha todo. Fijaos, ella tenía mucha afición por la forma de estrella, y los mosaicos, cómo los coloca, con qué gusto, con qué finura. Y yo creo que es que... Ella fue adquiriendo pues diferentes elementos que tenían una valía incalculable y ella ya pues le daba ¿Se le forma, puede decir nada? le daba vida. No, desde luego. Aquí critica poco. Esta es solo la planta de abajo. De momento ya lo hemos visto todo. Aquí en la planta de abajo, principalmente. ¿O qué nos queda? Menos, claro, porque las casas señoriales siempre en Sevilla tienen 2 plantas como mínimo. El patio, pues al final vemos también esos bancos que son originales del año, ¿no? También de aquel siglo. Aquí ha cambiado muy poco todo porque la familia además lo está aprovechando hasta el 1999, hasta el año 2000, digamos, hasta primeros del siglo XXI. ¿Hasta principios del siglo XXI había gente aquí viviendo? Sí, hasta el año 99. En el año 99 se inaugura la casa como museo. Y este es el comedor de verano, fijaos qué bonito. No, precioso. Con también la estructura de madera, ¿no? Sí, con las vigas además, con las bovedillas que la condesa decoraba con cerámica que se traía de otra parte, con cerámica portuguesa. Los platos, ella era muy aficionada a colgar los platos en las paredes, con los secreteros, tiene una colección de secreteros de vargueños muy importante, en la parte de arriba se pueden ver, y fijaos que es de verano porque aquí hace más fresquito. Como da al patio interior,
aquí hay una corriente estupenda. Y la iluminación. Hombre. O sea, está todo La casa es muy estratégicamente bonita. colocado para La el casa es muy final. bonita. Que... Además, es verdad que las casas de Sevilla, los palacios, todos son muy fríos porque son todos muy interiores, porque tienen muchos metros hacia adentro, por lo menos siempre se agradece que se tenga el desahogo del patio. Aquí es donde se sentaba la marquesa de Emérito, o se sienta, que es la que gestiona básicamente todavía la casa, que es más o menos la sucesora simbólica también de doña Regla Manjón y Mergelina, que también forma parte de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, y cuando Isabel de León entró a formar parte de esta Real Academia de Bellas Artes, hizo un discurso precioso. Sí, vamos a ver. Precioso. Porque Y ese discurso tan bonito, presente. tan bonito, que se ha cogido un fragmento y se ha puesto aquí. Y aquí es donde ella cuenta que, sentada aquí y mirando para adentro, le pareció, y se inspiró en ese momento en el que ella estaba aquí sentada y miró al salón de las columnas, le vino a la mente que en esta casa realmente tenía un idilio Roma con Sevilla. Y aquí está contado yo no me haré nunca un tatuaje. Si tú me ves con un tatuaje es que se me ha ido la cabeza. Pero si me lo hiciera alguna vez me haría esto, porque vamos, aquí comparan perfectamente lo que es la Roma antigua con lo que sentía doña Regla y cómo lo tradujo a la manera sevillana, y lo tenemos en su casa, ¿eh? Cómo supo traer el acanto de Roma y convertirlo en el azahar de Sevilla, y cómo el ciprés de Roma se convierte en naranjo aquí. Es precioso, y ella entendió muy bien a su antecesora, sin conocerla, evidentemente, porque no se llegaron a conocer, pero fijaos que es una casa de mujeres. Porque la marquesa de Emérito sigue siendo una señora. Si vamos a la puerta, todas las muchachas que trabajan son todas mujeres, todas las guías de arriba son casi todas mujeres. La encargada de ahora, que es Beatriz, también es una mujer. Es una casa de mujeres. Las cosas, por eso es una casa magnífica. Qué maravilla. Sí, es una casa maravillosa. La planta de abajo impactante. Vamos a ver ahora la de arriba, ¿te parece Sí, porque bien? además la Vamos a escalera es preciosa también. verla. Pues vamos a ella. Vamos para arriba. Vamos a verla. Estoy deseando de conocer esa planta. En Andalucía, los productos no se hacen, se construyen con origen. Conocimiento, tradición y un origen que marca la diferencia. Cuando un producto tiene origen, ahora tiene poder. Porque el origen importa, porque el origen protege. El poder del origen. Indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en Andalucía. Junta de Andalucía. Este mes celebramos la fuerza de las mujeres y en PTV esa fuerza nos define cada día. Porque ser mujer es compromiso. Y en PTV el compromiso es nuestro hacia el cliente. Ser mujer es dar siempre el 100%. Por eso garantizamos el 100% de lo que contratas. Ser mujer es estar cuando más te necesitan. Estamos contigo las 24 horas, los 365 días del año. Ser mujer es poder elegir. Por eso en SAPI tenemos más de 160 canales y 18.000 títulos a la carta. Ser mujer es equilibrio. Y en PTV el equilibrio está en la mejor relación calidad-precio del mercado. Este año vamos a hacer más PTV que nunca. Más PTV que nunca. Se siente al conectar internet y televisión en caja natural. La Casa del Nazareno. Establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso, y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú, y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matahacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Una clara señal de que confiamos en nuestros servicios es que nunca jamás hemos tenido permanencia ni la tendremos. Con nosotros vas a tener la garantía de que te va a llegar el 100% de la velocidad contratada y la seguridad de no pagar por algo que nunca recibes. Porque con nosotros te quedas porque quieres. Porque no nos conformamos con un hasta.
porque somos la única empresa en España que te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque tenemos el mejor servicio técnico del país. Porque nuestro pack premium de contenidos digitales es el más completo y todo ello al mejor precio. Más P2E que nunca, escúchalo bien, y todo esto no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. P2E, seguimos aquí y vamos a seguir. Bueno, Celina, ya vamos a conocer esa parte de arriba, pero bueno, nos hablabas de las escaleras, que son una auténtica maravilla. Fíjate qué escaleras, las escaleras de todas las casas son una oportunidad para los arquitectos para lucirse un poco, pero es que esta además es un sitio de acarreo continuo, porque la Condesa lo que se trajo aquí fue parte del convento de San Agustín, que ahora está muy en boga porque lo están convirtiendo en un hotel, que está ahí en la calle Oriente, por ahí por la calle Luis Montoto. Y fijaos todo lo que se trajo la Condesa. La planta de arriba se visita también cuando se hace la visita, y la visita es interna, y la hacen el personal interno de aquí de la casa. Así que yo os voy a dejar aquí con la mejor de todos ellos, que es Guadalupe, que es insuperable, que es prácticamente ya la pseudo condesa de Lebrija de aquí, que es maravillosa. Un placer. Y ahora vamos a conocer contigo la planta de arriba de la Casa Palacio de la Condesa de Lebrija. Espéranos por ahí, yo te espero que abajo. ahora volvemos. Venga, ¿vale? aquí os ahora nos dejo. vemos. Adiós. Gracias, Celina. Hasta ahora. Pues ya estamos en la planta de arriba de esta Casa Palacio y vamos a ver nada más y nada menos que 11 habitaciones. Sí, enseñamos aquí 11 habitaciones, se hace la visita guiada todos los días. La gente que compra su entrada directamente va a la planta baja y la planta alta que la hacemos nosotros. Y bueno, esta parte que vamos a ver es totalmente como ella lo vivió, como lo dejó. La familia sigue haciendo uso de lo que vamos a ver, sobre todo en Semana Santa, en ferias, en Navidades hacen uso de estas estancias. Y todo lo que hay aquí es por parte de la Condesa de Lebrija. Seguimos viendo parte de la inmensidad de todas las colecciones que tiene la Condesa de Lebrija. Entre ellos, Celina nos comentaba que era una apasionada por las vasijas, todo lo que son los cubiertos, y aquí lo seguimos viendo, ¿no? Vemos vitrinas dedicadas exclusivamente a vasos, platos, tazas, todo tipo de vasijas. La pasión de esta señora por el coleccionismo empieza con 11 años, con 11 añitos empieza a coleccionar objetos, absolutamente de todo. El siglo XIX, el auge, digamos, del coleccionismo para personas como ella, personas nobles, personas con poder adquisitivo alto, que se involucraban mucho en este mundo. Y una de las colecciones típicas era el tema del coleccionismo de cerámica, cerámicas de varios países. Esto es de Delft, holandés, esto es de cristal también de La Granja, de aquí de española. Ahí tenemos la cerámica inglesa de Jersey, hay cerámica absolutamente de todas las partes del mundo. Y bueno, aquí está la primera sala que vamos a ver, que es el comedor, que también tiene muchísima cerámica, por supuesto, y colecciones de todo. Tenemos una colección de la casa Spout inglesa, que es la que está por toda la sala, que es la azul, esa que vemos, que es espectacular, es del siglo XVIII, tiene 250 piezas para 60 comensales. Y luego otra colección de platos que tenemos encima de la mesa, que es de la Cartuja de Sevilla. Tiene el escudo de armas de la familia y bueno, pues entre esas colecciones de todo, absolutamente. De la sala, aquí destacamos, por supuesto, esas estrellas del techo. Eso que te iba a decir. La Condesa de Lebrija estaba obsesionada con las estrellas y hasta el techo se la lleva con esos platos también de cerámica. De todas partes del mundo, hay Precioso. chinos, marroquíes. También le gustaba mucho viajar, ¿verdad? Viaja muchísimo, viaja por Europa y por el norte de África. Los objetos que vamos a ver asiáticos o americanos los compraba ya aquí en mercados de coleccionistas. Todavía en esa época, así en el XIX, estaba por desarrollarse los viajes turísticos y entonces pues no pudo viajar a países tan lejanos que le hubiese encantado.
pero no pudo ser. Bueno, vemos colecciones de todas partes del mundo y vemos muchísimos elementos incalculables, ¿no? Pues el número de elementos total que alberga esta Casa Palacio, aproximadamente, ¿qué número nos puedes dar? Guadalupe. Un número de miles. Miles de objetos. Imagino, y quiero pensar, que aquí no están todos, que la familia retiró muchos y que lo tienen guardado pues en otro lugar, ¿no? Bueno, las piezas más singulares están en la casa. Aquí es donde las piezas más importantes están aquí. Por supuesto, ellos tienen sus objetos personales, los que a lo mejor han heredado de manera personal, pero realmente los objetos importantes están aquí. Así lo ha querido la familia también. Por ejemplo, una de las piezas que habrán visto abajo es el retrato propio de la condesa de Lebrija, que por supuesto le pertenece al conde de Lebrija. Sin embargo, este señor, pues sobrino, bisnieto de la condesa, decide dejarlo en la casa porque es donde debe estar, ¿no? O por lo menos lo que piensa la familia que debe hacer, que todos esos objetos importantes estén aquí en la casa. Este salón, Guadalupe, sigue estando en uso, ¿no? Como bien nos comentabas, en ciertas épocas del año, como en Semana Santa, Navidad, pues la familia que tiene esta propiedad actualmente, pues usa, ¿no? Estos espacios pues, para hacer diferentes celebraciones y comida. Oye, un espectáculo hacer una comida aquí en este comedor, ¿no? Un comedor muy personal, muy personal. Vemos también que aquí en la planta de arriba pues vemos que los suelos cambian en comparación con los de abajo. Abajo vemos muchos mosaicos, vemos diferentes tipos de cerámica. Aquí vemos, por ejemplo, en este salón, madera pura. La casa se diferencia en esas dos partes, como han podido comprobar. La planta baja es el Museo Arqueológico y en esta planta no hay arqueología. Aquí realmente colecciones del siglo XVIII, del siglo XIX, totalmente distintos para vivir, para utilizar y para vivir al día a día. Eso es, seguimos viendo coleccionismo, pero vemos un entorno más acogedor, ¿no? Por ejemplo, con este suelo de madera o con diferentes tonos cálidos, decoración pues un poquito más de hogar, ¿no? Como bien dicen, la planta de abajo pues es ese museo en sí mismo y aquí ya vemos pues ese hogar, ¿no? de la condesa y de su familia. Vamos a seguir por aquí también por los pasillos y una cosa que me llama mucho la atención, Guadalupe, también son las paredes de estos pasillos. Cuéntanos un poco más sobre esta policromía. Bueno, esto es papel pintado, es un poquito más moderno, digamos, tiene un tiempo de unos 30 años aproximadamente. Todo lo que vemos ahora es un poco el intercambio de la vida de la condesa de Lebrija, que vivió aquí hasta 1938, y posterior la familia. La familia ha vivido aquí en la casa hasta 1999, hasta relativamente poco, y como todo el mundo en las casas quiere tener todo bien. Entonces, esto que vemos estaban entelados, eran telas con un tono parecido al que vemos. Sin embargo, esas telas pues, con el paso del tiempo pues, no quedan bien, se acartonan, se van deteriorando y la familia decide cambiar por el papel pintado que vemos, que no es lo mismo, pero mantiene esa estética original. Persona que realmente ha intentado que esto se parezca lo máximo a la condesa de Lebrija, doña Isabel de León. Esta señora es la sobrina bisnieta de la condesa de Lebrija, marquesa de eméritos y presidenta de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Es una persona que está muy involucrada en la casa, muy involucrada en el ámbito cultural y artístico en Sevilla y gracias a ella por muchos aspectos hoy podemos disfrutar de todo lo que estamos viendo. Vamos a seguir viendo otra de esas 11 habitaciones y como bien os comentaba, pues esta parte mucho más acogedora. Vemos aquí una chimenea, sofás. Aquí cualquiera puede venir, sentarse aquí, tomar un té o un café. Actualmente esto está totalmente ese cuadro enorme que preside pues el sofá de Santa Justa y Rufina. Oye, impresionante. No pueden faltar las patronas y nada, bueno, es súper acogedor. Esta le llamamos la sala Cantón por toda la cerámica que hay, porcelana en este caso, de Cantón de China, y destacamos los dos vasijas grandes que son las piezas más importantes de esta colección chinesca. También las sillas son muy características, no sé de qué estos ya son finales del 19, una mezcla absoluta de estilos en la casa, este sofá del siglo XX, luego tenemos los biombos mexicanos del siglo XVIII, la casa muy ecléctica, absolutamente ecléctica, todos los estilos en una sola sala, lo tenemos de todo, pues alfombras de turcas también, hay de todo. Bueno, vamos a seguir conociendo algunas más de estas habitaciones. ¿Cuál dirías tú, Guadalupe, que es la más sorprendente de esta planta de arriba? La biblioteca. La biblioteca, la biblioteca sin duda. Pues aquí tenemos también otra de las salas importantes que es la capilla, que es un espectáculo también. También el altar de caoba y el Cristo filipino del siglo XVIII, hecho en el colmillo del elefante.
de marfil. Sí. Un Cristo entero íntegro de marfil. ¡Wow! La capilla, pues por supuesto, igual que la casa, en uso. La familia pues puede hacer uso de ella en cualquier momento, todo lo que necesite, sobre todo pues, obviamente bautizos, bodas, todo lo que tiene que ver a nivel religioso de la familia lo hace aquí. Wow, esta es una de mis partes favoritas hasta el momento, si es que tengo que quedarme con alguna. Por aquí sí, volvemos, pase. ¿no? También, a ver, otra de las salas. Wow, otro salón. ¿Cuántos salones tiene en total la casa? ¿O cuántos comedores? Bueno, comedor de invierno, que es el que hemos visto, y luego el de verano, que es de la planta baja, que es la sala azul de la planta baja. Y luego todo el resto de las salas pues son salas de estar. Es una casa con muchas salas de estar porque es muy vivida, una casa que ha tenido pues, muchísima gente alrededor de la figura de la condesa, como referente del ámbito cultural y artístico, y entonces aquí se albergaban estas personas. Personas muy interesantes, sobre todo para ella, políticos, influyentes que venían a la casa, y ella en esos meetings pues se hablaba sobre todo de la importancia de proteger el patrimonio, que en ese momento, en la época de la condesa, pues todavía estaba por desarrollarse leyes de protección, estaban por desarrollarse sobre todo la parte educacional para las personas, es decir, oye, esto es parte de nuestro patrimonio y tenemos que conservarlo. Eso todavía no existía en esa época. Entonces, en esta casa, ella albergaba a todo este tipo de personas influyentes en el ámbito artístico, cultural y político, y les hablaba de esa necesidad, ¿no? Sobre todo a nivel legal. Y luego, esto es otra, bueno, como hay tantas colecciones, esto es otra de sus colecciones, que son los vargueños, y bueno, una colección preciosa, tiene 8 en total. Estos dos son españoles del siglo XVII. ¿Qué utilidad tienen exactamente? Son para viajar. Para viajar. Para viajar, se utilizaban para viajar, todos tienen portadores a los lados para poder transportarlo. Parecía como un joyero, ya ves, sí. Como tiene como diferentes tiradores, ¿no? En diferentes espacios. Entonces esto era para viajar, para transportar y todo. Sí, originalmente para viajar. Luego ya se le da el uso simplemente de decoración, porque bueno, pues no son muy prácticos, entonces se le hacen solamente el uso para estar en las casas, para decorar y para tener el uso de guardar las cartas, las joyas, los objetos personales. E incluso se les da, al siglo XVIII, se les da incluso más decoración, porque el vargueño, digamos que es esta pieza, luego esta parte de aquí se ha añadido en el siglo XVIII y en el siglo XIX, este también le pasa igual. O sea, se añaden como unas barandillas, ¿no? Sí, lo hacen como en forma de casa. Como más decoración a un objeto que ya es decorativo. Pero eso es cosas de Este objeto 100% madera, ¿no? Vemos que... Bueno, está hecho de madera la base, pero luego la decoración está hecho con marfil, y luego lo marrón que vemos es el carey, el caparazón de las tortugas. Esto es taracea, ¿no? Son incrustaciones de varios materiales juntos. Wow, seguimos por aquí. Sí. Vemos otra sala de estar, sí. Y no son pocas. Y esta concretamente, todo el suelo lo tiene íntegramente con una alfombra, que bueno, cuéntanos cuál es su procedencia. La sala le llamamos el hall, es donde se esperaba, realmente es la sala de espera, donde cuando alguien quería visitar a la condesa, pues se esperaban en esta sala. Y bueno, esto era un patio originalmente, eso estaba abierto, y esto estaba abierto. La condesa lo que hace es ampliar la casa, en el momento que amplía la casa, pues necesita un patio mayor, un patio ya central, que es ese bueno, donde está el mosaico central, y esto que hace con esta sala es cerrarla, la cierra con cristal y cristal, ¿no? Andamos sobre el cristal. Estamos andando sobre cristal, es una estructura igual que esta, esta, con una alfombra. Oye, curioso. Sí, así se cierra. Por cierto, Guadalupe, esta colección me ha impactado, viéndola de lejos. Cuéntanos qué tenemos aquí. Colección de porcelana de Limoges, es Napoleón y sus generales. Vemos a Napoleón aquí y aquí, que tenemos 2, y el resto pues los generales de Napoleón. Wow. Y 2 salas más, esta en concreto pues es muy peculiar, es la sala marroquí, no hay duda. Y bueno, es una sala que es expositiva más bien, es realmente como viajes a Marruecos que realizaba la condesa, se traía estos objetos, se compraban y se hace una sala expositiva con culturas exóticas. No le daba uso la condesa, ¿no? No, realmente no. Y bueno, los techos de la zona, que son espectaculares, son impresionantes, son diseños muy originales, sí. Y la policromía, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se conserva? Y seguimos por Pasamos por aquí, por supuesto, azulejos de Triana, azulejería de Triana.
Y bueno, vamos pasando por aquí. A ver, y bueno, ¿qué encontramos? Porque ya nos acercamos a una de las partes pues, más emblemáticas, ¿no? Por no decir la que más demanda tiene o la más impresionante, que como bien dices, es la biblioteca, que ahora en breve vamos a entrar. Pero antes, pues cuéntanos qué encontramos aquí. Esta es la zona principal de la casa. Aquí en esta zona no se ha cambiado absolutamente nada. La frontal de la casa es la original del siglo XVI, techos originales y bueno, todo lo que vemos aquí, objetos por supuesto de la condesa, pero es digamos la zona que más auténtica está de cara a lo que la condesa vivió en la casa. Y otra sala más, otra salita más, en la cual podemos encontrar muebles de estilo imperio francés y la porcelana de Sèvres, de Francia. Wow, también a esta parte sí se le daba uso, ¿no? Concretamente. Sí, a esto se le daba mucho Realmente, uso. Guadalupe, a la mayor parte de la planta de arriba se le daba uso, ¿no? En la vida cotidiana, quitando, por ejemplo, esa sala expositiva marroquí, como bien nos comentabas. La mayor parte de la planta de arriba se le daba uso, 100%. Sí, todo lo que estamos viendo, eso tenía uso todos los días. Y por lo poco que sé ya de reglas de la condesa de Lebrija, estoy segura que una de las salas a las que más uso le daba es a la que nos vamos a adentrar ahora mismo, que es a la biblioteca, como bien nos cuentas. Que bueno, cuéntanos qué características tiene esta biblioteca. Está absolutamente igual como ya lo dejó, la moqueta es la misma, los tapices son los mismos, todo exactamente igual. En la biblioteca vamos a ver, bueno, la colección completa contiene casi 6.000 ejemplares, no todos están aquí, 2.000 libros los donó a la Universidad de Sevilla y el resto de los libros, los que están aquí, pues son obviamente pues hasta el siglo XVIII, más antiguos pues se han quitado para la conservación. Y hay joyitas, sobre todo hay muchas enciclopedias, muchos libros de consulta, de historia, de arte, de geografía. Es una biblioteca para consultar, para estudiar, libros de política, porque además de estos libros no solamente vienen los libros de ella, sino también los de su marido, un político muy influyente en el siglo XIX, gobernador civil de Madrid, que lo tenemos allí enfrente, Federico Sánchez Bedoya, que le hace su altar, como pues obviamente como figura importante en la vida de la condesa. Y bueno, pues dentro de todos estos libros, una de las joyitas las tenemos puestas en la planta baja, que es el incunable de la casa, y está en una vitrina abajo, lo pueden ver abajo. Y aquí pues hay prácticamente absolutamente de todo. Esto era como el ordenador, el internet de la época, y era importantísimo para una persona del ámbito cultural de la condesa tener algo así. Además, vemos que está habilitado para acoger a más personas. Yo imagino que aquí no pues estaría la condesa de Lebrija sola, sino junto a su marido o con otros familiares, porque vemos diferentes sofás, diferentes sillas, en fin, que está preparado para un gran número de personas esta biblioteca. Sí, bueno, al final su despacho era realmente donde ella trabajaba y estudiaba y claro, aquí al final pues se tenían que hacer unas tertulias súper interesantes, ¿no? Aquí dentro, sí. De todos los libros que tiene aquí actualmente la Casa Palacio de la Condesa de Lebrija, ¿cuál dirías que es el más antiguo o cuál diría que es la reliquia, la joya de la corona de esta biblioteca? El incunable de abajo, ¿no? Del siglo XV. Ese es el libro por excelencia de la colección de la biblioteca de esta casa, ¿no? Es ese único. Luego hay también abajo otro expuesto que es muy interesante, sobre todo para la vida de la condesa, que es el libro que ella escribe, un libro de poesía de Agua Pasada, que también está expuesto en la planta baja, y ese libro para nosotros es importantísimo para entender el personaje de ella en concreto, porque ella empieza a escribir ese libro en 1870, en ese momento ella tenía unos 20 añitos, y lo termina de escribir, o deja de escribir más bien, en 1930, cuando ella tiene pues aproximadamente unos 80 años. En ese libro recoge todas las poesías de toda su vida, y ahí podemos ver perfectamente sus inquietudes, las cosas que a ella le interesaba a nivel de vida, sobre todo cuando era joven, pues que luchaba pues las injusticias de su mundo, y luego cuando ya era una persona pues adulta, ya mayor o viuda, tenía otros intereses, como por ejemplo ya se centraba muchísimo más en el ámbito religioso, ¿no? Se aferra mucho a este mundo religioso porque obviamente es lo que le da a ella pues esa paz. Y entonces ahí vemos en ese libro toda su evolución personal. Es muy, muy interesante, está expuesto abajo.
Además, también me llama mucho la atención la decoración de la biblioteca, por supuesto esos espejos, volvemos a ver otra chimenea, si tenemos una apenas a 10 pasos, aquí tenemos otra de nuevo, los cuadros y también la lámpara es la más impresionante que yo he visto en toda la casa hasta el momento. Sí, sí. Las lámparas, todas las que hay en la casa son las originales, son del tiempo de la condesa, esta en concreto pues obviamente era de gas y las cambia cuando se instala aquí la electricidad en la casa, se cambian todas las lámparas por eléctricas, pero en ese caso pues podemos ver el regulador del gas abajo de las tulipas. Es magnífica y el resto pues igual también están las lámparas originales, con estas en concreto eran de velas y las velas pues han cambiado a lo que es eléctrico a día de hoy. Por el momento ya hemos visto prácticamente toda la planta de arriba, Guadalupe, me vuelvo para abajo a buscar a Celina, pero antes me gustaría que definieses quién era realmente, en pocas palabras, o cómo era Regla, la condesa de Lebrija, según tus conocimientos y todo, bueno, toda la información que tienes sobre ella. ¿Cómo la definirías a la condesa? Pues sobre todo visionaria, una mujer que tenía una educación exquisita, unos conocimientos y una pasión por el coleccionismo absoluto, y visionaria, luchadora y una personalidad muy abrumadora, la cual llegaba a todo ámbito cultural de su momento. Es una persona que necesitábamos en el principio del siglo XX y que gracias a ella se han cambiado muchísimas cositas en el mundo del patrimonio, de la conservación del patrimonio. Es muy importante decir que si no llega a existir esta señora, esos mosaicos que van a ver y disfrutar en la planta baja no existirían. Eso sí, ya hemos paseado por esa planta baja y ya los hemos visto y nos lo comentaba Celina, que gracias a ella pues se conservan pues tanto esos mosaicos como muchas otras auténticas reliquias que encontramos en toda la casa. Muchas gracias, Guadalupe, por enseñarnos y mostrarnos esta auténtica obra de arte, esta planta de arriba de la condesa de Lebrija, y ahora pues vamos para abajo y ya me quedo con Celina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué te ha parecido la planta de arriba? Celina, si la parte de abajo me ha impactado, la parte de arriba ya sin palabras. Claro. Yo te digo una cosa, conozco muchísimos rincones de Sevilla que son auténticas joyas, pero hoy me llevo este rinconcito en la calle Cuna, ubicado, pues de verdad, para siempre, porque es algo que recomiendo que todo el mundo tiene que ver alguna vez en la vida. Sí. Y que conozcan a Doña Regla y su historia. Eso es. Porque fue una mujer de armas tomar, una mujer para aprender de ella. Me ha encantado, Celina, conocerlo contigo de la mano. Gracias por enseñarme cada rincón de esta auténtica joya que tenemos en nuestra ciudad. Nos vemos pronto, ¿no? Eso espero. Nos vemos muy pronto. Un placer. Y ha sido la primera de muchas, Celina. Eso espero. Así que volveremos a recorrer Sevilla. Pasearemos. Gracias. Adiós.